Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, en este nuevo video intentaré explicarles algo que tiene que ver con la última parte de la unidad 1, un tema muy importante para terminar con esta primera unidad. Se trata de cadena de caracteres o string. Hay tres temas fundamentales en cadena de caracteres: tener en cuenta los índices, cómo se manejan las rebanadas y qué operaciones se pueden hacer. Bueno, vamos a avanzar entonces en ese sentido. Bien, cuando hablamos de índices, vamos directamente a un ejemplo. Supongamos que esta es justamente una cadena de caracteres. Dice, esta es una cadena. Fíjense que cada carácter está indexado, o sea que cada carácter tiene un índice, ¿sí? El primer carácter tiene el índice 0, es el que está en el primer lugar, pero el índice, sin embargo, es el 0. El segundo tiene índice 1 y así sucesivamente. Fíjense que si yo cuento los caracteres de esta cadena, tengo 1, 2, 3, 4, 5, porque el espacio en blanco también se cuenta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, esta cadena de caracteres tiene 18 caracteres, tiene como longitud 18. Sin embargo, el índice del último carácter es el 17, justamente porque el primer carácter tiene índice 0. ¿Sí? Bien. Supongamos y veamos ahora un ejemplo concreto en Python. Acá lo que hacemos es declarar una variable que se llama cadena, que le asigno con este símbolo esta cadena de caracteres. Me doy cuenta que es una cadena porque está delimitada por comillas, ¿sí? Después acá con len lo que hago es calcular la longitud de la cadena que contiene esta variable. En este caso dijimos que es 18. Y por eso Python me dice, bueno, tiene 18 caracteres. Perfecto. Ahora, si yo quiero acceder a un carácter en particular, lo que voy a hacer es poner el índice de ese carácter entre corchetes. Entonces, en este caso digo, cadena, corchetes, 0. ¿Qué hace? Va a la cadena y busca en el índice 0 qué carácter está, el E. Y entonces retorna el E. Fíjense que en este caso le digo cadena y entre corchetes 4. Va al índice 4 que contiene el elemento blanco. Es el elemento blanco el que está con índice 4, pero es el quinto elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo cadena en el índice 17, me da la A, que es el último carácter. ¿Qué sucedería si yo hago esto? Si yo digo cadena en el lugar 18. Bueno, justamente hay un error que me dice que estoy fuera de rango. Pero ¿cómo? Si la cadena tiene 18 caracteres. Sí, está bien, tiene 18 caracteres. Pero como el índice empieza desde 0, el último índice es el 17. Entonces, cadena de 18 me da error. ¿Está bien? Continuemos. Supongamos ahora que tenemos la misma variable con el mismo contenido. Entonces, si le hago len cadena, me va a decir que es 18. Perfecto. Lo que puedo hacer también es, dentro de los corchetes, yo lo que tengo que poner es un número entero. Entonces, si puedo poner un número entero, también puedo poner una operación aritmética cuyo resultado sea justamente un número entero. Este es el caso. Fíjense, le pongo len cadena, que quiere decir toma la longitud de la cadena de caracteres que está dentro de la variable cadena, en este caso es 18, y restale 1. Entonces dice 18 menos 1, 17. Entonces, cadena entre corchetes 17, viene acá, se fija cuál es el índice y me dice, bueno, es este. Es el carácter A, que es lo que muestra acá. ¿Bien? Con la misma lógica puedo hacer esto. Digo, bueno, cadena y entre corchetes voy a poner un número entero. En este caso, el número entero lo voy a buscar a través de una operación aritmética que es la resta. ¿Qué voy a restar? Resto le encadena, sabemos que es 18, le resto 2.
18 menos 2, 16. Entonces, en definitiva, es lo mismo que escribir cadena y entre corchetes 16. O sea, cadena en el índice 16. O sea, n, que es lo que me muestra acá. Bien. Otra cosa que puedo hacer es poner adentro en el índice un número negativo. Y en ese caso, fíjense en este dibujito que hice acá, yo puse los índices de toda la cadena de caracteres que empieza con 0 y termina con la longitud -1, pero si lo miro de atrás para adelante, no empieza con 0, empieza con -1, -1, -2, -3, y así sucesivamente hasta -18 en este caso. Entonces también lo que puedo hacer es eso, cadena -1, vengo acá y digo, bueno, es el último carácter. Cadena -2 es este, la n. ¿Está bien? Bueno, de este modo puedo jugar con los índices. En definitiva, entonces, volvamos atrás. Yo voy a poner entre corchetes, ¿sí? Un índice, me tengo que fijar que no se pase, que no sea menor a -19 o mayor a 17, ¿está bien? Y jugar con eso, voy accediendo carácter por carácter dentro de la cadena. Sin embargo, otra cosa que puedo hacer es también manejar rebanadas o slices en cadenas de caracteres. ¿Cómo hacemos para usar rebanadas? Bueno, le voy a poner entre corchetes, en vez de ponerle un solo número, como hacíamos recién, le ponemos por lo menos 2. Le ponemos, en el primero me indica desde dónde voy. Después pongo 2 puntos y después digo hasta dónde voy. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer es decirle desde dónde voy, 2 puntos, hasta dónde voy, 2 puntos y el paso. Ahora vamos a ver qué significa el paso. Por ejemplo, acá tenemos una variable que se llama S que tiene como contenido una cadena de caracteres que dice buenas noches América. ¿Sí? Entonces, vamos a representarla acá en este dibujo. Buenas noches América. Empezamos siempre con 0, terminamos con la longitud -1, o sea, si le hacemos un len a esto me va a dar 21, ¿sí? Y después empezamos con -1 y terminamos en -21. Si yo uso rebanadas, como en este caso, fíjense, digo S desde 0, ¿sí? O sea que vengo desde acá, hasta 6. Solo que el hasta lo voy a hacer como un intervalo abierto. O sea, no voy a llegar hasta el 6. Voy a llegar hasta uno anterior al 6. Voy a llegar hasta el 5. Entonces, tomo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ya el 6 no lo voy a tomar. Entonces, esta rebanada está bien que me informe buenas. Bueno, por otra parte, si usáramos 3 parámetros, como por ejemplo acá, desde dónde parto, hasta dónde y cuál es el salto, haríamos esto, desde 0 hasta 6, ¿sí? Desde acá hasta acá. Recordemos que no es hasta 6 exactamente, sino hasta uno anterior, entonces voy hasta acá. Pero esta vez voy a saltar de 2 en 2. Entonces, tomo la B, que está en el lugar 0, salto 2 lugares, tomo la E, que está en el lugar 2, salto 2 lugares, tomo la A, que está en el lugar 4, y cuando quiero volver a saltar se terminó. Entonces me va a retornar BA. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien. A ver, algo a tener en cuenta. Si yo no le pongo el valor desde dónde voy a salir, por defecto toma el 0. Si no le pongo el valor hasta dónde voy a ir, por defecto toma la longitud de la cadena. Y si no le pongo el salto, por defecto toma 1. Entonces, suponiendo que tenemos la misma cadena de caracteres, suponiendo que en este caso no le ponemos desde dónde, se entiende que es desde 0 hasta 2. Entonces lo que hace es tomar, a ver, voy a correr un poquito hasta ahí está, desde 0 hasta 2. El 2 no lo toma, toma hasta acá. Devuelve pu. Bien, si yo pongo desde y no le pongo hasta, por defecto toma la longitud de la cadena. Entonces empieza desde acá y llega hasta el final. En las noches América. Si yo no le pongo desde hasta, toma todo. No tiene mucho sentido, bueno, pero sépanlo.
Si no le pongo desde, no le pongo hasta y pongo solo el salto, toma desde el principio hasta el final de 2 en 2. Bien, por último, tienen acá para practicar con un ejemplo concreto respecto de cadena de caracteres, acceso a través de sus índices, rebanadas y rebanadas con salto, ¿sí? Eso lo pueden revisar con Python Tutor y lo van a comprender rápidamente. Después, verán que tenemos operaciones y acá me detengo y hago un paréntesis. Es fundamental que entiendan que en esta asignatura se persiguen ciertos objetivos que tienen que ver con que ustedes aprendan buenas prácticas de programación. Es decir, nuestra intención desde el equipo docente es que ustedes aprendan a programar, comiencen a programar. Y esto va más allá de la herramienta. En este caso utilizamos Python. Pero es probable que ustedes en el cuatrimestre próximo utilicen otra herramienta y después utilicen otra, e incluso es probable que nunca utilicen Python para trabajar. Entonces, nosotros lo que perseguimos es que ustedes aprendan a programar, no que sean expertos en Python, ni en Python ni en ninguna otra herramienta. Dicho esto, les aclaro entonces que acaban de encontrar algunas operaciones de Python, no todas, muy pocas en realidad. Entonces, simplemente les aclaro que con leerlas las van a entender. Otra cosa que sé que no van a tener problema en abordar solos es la concatenación implícita o usando el operador más de cadenas de caracteres. Entonces, van a ver que esto lo leen y lo comprenden fácilmente, así como también lo que tiene que ver con la comparación entre cadenas. Verán, a ver, les muestro. La concatenación tiene que ver con pegar o sumar cadenas de caracteres. Fíjense, acá tenemos una cadena, acá tenemos otra y una tercera, y si las ponemos delimitadas una a continuación de la otra, quedan pegadas, quedan concatenadas. Otra forma de hacerlo es con este símbolo, el símbolo de sumar. También puedo concatenar. Otra cosa que puedo hacer es usar este operador. Puedo, a partir de una cadena, multiplicarlo por una cierta cantidad de veces. Supongamos, acá tengo una cadena de caracteres palabras, la multiplico por 3, me queda palabra, palabra, palabra. ¿Sí? Eso no es complejo. Véanlo y cualquier cosa nos consultan. Esto, bueno, tiene que ver con la comparación entre cadenas. Ya hemos hablado muchas veces en reiteradas ocasiones respecto de los tipos de datos booleanos, así que esto no van a tener problema también en abordarlo solos, léanlo, véanlo y a lo sumo nos preguntan en el foro de consultas. Y por último, ya llegando al último tema de esta primera unidad, tiene que ver con la entrada-salida. Si bien esto lo van a tener que leer y una y otra vez y en todo caso preguntar, les adelanto que la entrada-salida tiene que ver justamente con el intercambio que tiene el usuario con el sistema. O sea, ustedes hacen un programa y siempre hay un usuario que lo utiliza, o en la gran mayoría de las veces hay un usuario que lo utiliza. Bueno, ¿cómo se relaciona el usuario con el sistema? Por ejemplo, si ustedes van a un cajero, ¿cómo hacen para utilizar ese cajero? Seguramente van a tener que insertar una tarjeta, una clave, tipear quizá algún usuario. Bueno, esas son entradas que el usuario le provee al sistema. Y salida, por ejemplo, si quiero sacar dinero de un cajero, la salida sería efectivamente el dinero o hacer una cierta operación. Eso es básicamente una entrada y salida. Pero en Python vamos a usar esta función input y vamos para ingresar, para permitirle al usuario que ingrese algo, vamos a usar input y para, ¿dónde la tenemos? Por aquí. Y para imprimir, para mostrar algo en pantalla, voy a usar print, la función print. Por ejemplo, fíjense, yo acá digo, imprimí lo que está entre paréntesis. Bien, lo que está entre paréntesis es una cadena de caracteres, me doy cuenta porque está delimitada por comillas, que dice los números ganadores, 2 puntos, espacio, y después muestra una cierta cantidad de números.
¿sí? 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Hago una salvedad. Esto no es una cadena de caracteres, esta parte. Esta parte es una lista de números enteros, ¿sí? Por eso no tiene comillas. Y por eso acá hay una coma que acá, como ven, no se imprime, como así tampoco se imprimen todas estas comas, ¿sí? No se imprimen porque justamente están concatenando esta cadena con este número. O sea, el imprimir lo que hace es mostrar esta cadena y o más este número, este número, este número, este y este. Por eso Python, cuando yo hago Enter acá, me dice los números ganadores son 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Bueno, no van a tener dificultades. Luego ya en el slide 74 habla de códigos de escape. Esto léanlo, pero no va a haber mayor dificultad. No se concentren mucho en eso. O sea, lo importante es que ustedes puedan entender cómo ingreso datos al sistema y cómo imprimo desde el sistema. Los códigos de escape son como un adorno, si se quiere, ¿sí? Está bien que los vean, que vean que en realidad hay muchos otros que pueden llegar a googlear, pero no es algo primordial, ¿está bien? Bueno, y creo que entonces ahí estaríamos terminando con la unidad 1. Bien, ahora ya están listos para resolver todo el trabajo práctico 1. Simplemente tienen que trabajar. Recuerden, no estamos de vacaciones, estamos en una situación especial en donde ustedes tienen que seguir trabajando. El esfuerzo que ustedes van a poner es mayor porque tienen que hacer el trabajo muchas veces a la distancia. Nosotros les enviamos material, pero depende mucho del esfuerzo de ustedes. Entonces sigan los videos, hagan las actividades, vean que también hay ciertas clases que se dan de ayuda. El otro día el profesor Juan Pablo Veloso dio una ayuda y lamentablemente solo concurrieron 12 alumnos, una ayuda virtual. Entonces aprovechen esas cuestiones, estén atentos y no dejen de trabajar, porque el cuatrimestre pasa y después llegamos muy justos al examen, ¿sí? Bueno, por ahora es todo esto. En breve les vamos a enviar un ejercicio práctico respecto de estos temas, pero avancen, pregunten, vean y bueno, y nos consultan cualquier cosa. Abrazo a todos.